Partido Liberal Radical Auténtico. Muy buenas tardes. Esta tarde medio fresca, nublada, hay viento, en cualquier momento puede venir alguna llovizna, pero Tuixala Ñandereta es capaz, no todos los departamentos están viviendo lo que estamos viviendo acá en el departamento central. El tema que íbamos a avanzar hoy era de la paz definitiva del Chaco. Como hemos comentado en distintas charlas, el 12 de junio de 1935 se logró el armisticio, el cese, el compromiso al cese del fuego que se pone en marcha a partir del 14 de junio, 2 días después. A partir del 14 de junio cesaron todas las actividades bélicas y tanto Paraguay como Bolivia comienzan a preparar sus equipos para buscar el acuerdo final. En todas las guerras, el acuerdo final es el acuerdo que se llama Tratado de Paz, Amistad y Límites. Límites porque siempre todas las guerras tienen sus problemas de límites. Algunos de una forma así evidente, fuerte, como fue la guerra de Paraguay con Bolivia, por ejemplo. Y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos tenían problemas de límites con Alemania, porque estaban lejos, bien lejos. Ahí eran otras causas que se tenía que observar. Por eso siempre los dos primeros puntos entran a regir en todas las guerras. Tratado de paz, amistad y límites. En este caso, repito, Paraguay y Bolivia, el tratado de límite venía. Hablábamos nosotros cuando tocamos el tema de la Standard Oil de Nueva Jersey, propiedad del señor Nelson Rockefeller, que la protesta boliviana sucede en el año 1852 por el tema del río Paraguay. ¿Tienes tu mapa? Colocamos tu mapa despacio. Siguiendo. El problema del tratado de Varela-Derqui se hace en el año 1000. Ahí está el río Paraguay, todos ven, ¿verdad? En el año 1852, y este tratado decía de que el Paraguay tenía posesión natural y legal a ambas márgenes del río Paraguay, a excepción la que está ahí por encima del río Apague, le pertenece a Brasil, y por debajo del Pilcomayo está Formosa, que le pertenece a Argentina. A partir de ese momento comienza la discusión sobre a quién pertenece el Chaco Boreal o Chaco Occidental, que nosotros los paraguayos siempre decíamos que era nuestro. No hasta muy allá arriba donde estaban las estriaciones andinas. Eso reconocíamos que era posesión de Bolivia, pero el Gran Chaco, que al final de cuentas nos quedó en el 85-90%, decíamos, ese es territorio paraguayo. Y eh, Bolivia comenzó a plantear las situaciones, y se dieron lugar a varios tratados que dividían el Chaco, algunos acá en el río Apa, Apa Concepción, ¿verdad? Más arriba. Este se ve mejor. Claro.
acá donde está Concepción, acá el río Apa, estamos viendo, y algunos tratados habían por una línea longitudinal aquí hasta el Pilcomayo, otros cedían lugares para meter arbitraje hasta que llega el statu quo que comprende más o menos a partir del meridiano 62, 63, era para frenar la entrada de Bolivia, de los fortines bolivianos, que se hace en el año 1907, o sea, en el 1907. Acá, Tobañivián, Linares, Guachala, eran todos Magariños, Herrera, Muñoz, eran todos fortines bolivianos. Estas dos marcas indican cómo estaba ubicado Paraguay antes de comenzar la guerra, en unas líneas imaginarias, diríamos. Nosotros varias veces repetimos que esta era la línea que le correspondía a Paraguay, que iba de Fortín Falcón. De Fortín Falcón se dirigía hacia la zona del Fortín Carlos Antonio López, posteriormente a la zona donde está Toledo, Toledo y Corrales, y después dirigiéndose hacia el sur oeste, donde está Boquerón, Falcón, Gondra, hasta llegar a Salto Palmar, que es tocando el Pilcomayo. Y los bolivianos están en una línea acá, casi paralela a la línea paraguaya. Acá, por ejemplo, donde está Camacho, este era Fortín boliviano, que hoy se llama Mariales de Arribia. Y viene, pega una pequeña curva, diríamos, y sigue bajando hacia el este, donde están todos los fortines. Toda esta zona que está acá por encima de esto, toda esta zona de aquí es donde pongo la regla hacia arriba, todo esto está ocupado por bolivianos. Así que en este mapa, apreciación más por lo que está con B es lo que va a alcanzar la guerra, 700 kilómetros cuadrados, y recuperó 122.000 kilómetros cuadrados, que hacen en total 240.000 kilómetros de todo Chaco. Por supuesto que quedaron zonas que fueron, que vamos a ver un poquitito más adelante, conquistadas por Paraguay en Coque, pero no pudimos superar porque hubieron problemas en las negociaciones. Primero voy a decir de que tanto en Bolivia, pero en Paraguay también, a nosotros nos interesa lo que pasó en Paraguay, es de que hubo inestabilidad de las comisiones que tenían que ir a reunirse en Buenos Aires para lograr ese tratado que les dije de paz, amistad y límites. Hubo una comisión que fue dirigida, presidida por el doctor Subizarreto, Eusebio Ayala era presidente, posteriormente se produce en el Paraguay el 17 de febrero de 1936, el coronel Franco le nombra a otra persona, al doctor Isidro Ramírez Delegado, ante la, ante la reunión del Consejo de Neutrales en Buenos Aires. Posteriormente, el 13 de agosto del 37, se recupera el gobierno, se echa a Franco en lo que vimos el lunes, en el golpe producido por Ramón L. Paredes, Ramón Luciano Paredes y Damaso Mijail Sosa Valdés, y también del teniente coronel Leandro González, y ahí asume nuevamente su Subizarreta para que finalmente los últimos días de las reuniones
que fueron más o menos a partir del 1, el 2 de julio, que llega Astigarribia allí, que era embajador en los Estados Unidos, pero se invitaba a su presencia por la incidencia que él tenía, el prestigio que tenía, etcétera, etcétera. Ahí él asumió el cargo de presidente de la delegación paraguaya. Se le pidió, no quiso aceptar, pero Yugure Zurita, incluso integrantes de los países neutrales, habían, porque muchos consideraban que la posición del doctor Zubizarreta era una posición muy testaruda y que no quería reconocer tal y tal situación. Lo que pasa, y que hay que decir también esto en honor al doctor Zubizarreta, es que él defendía con mucha fuerza, con mucho temperamento, con mucha intensidad la posición del Paraguay. Acá durante mucho tiempo, con malas intenciones, ustedes ya no vivieron eso, pero vuestros padres, estoy absolutamente seguro que quizás tengan mi edad, habrán vivido eso. Se decía en las escuelas: Paraguay no o ganar la guerra del Chaco. Paraguay lo gana por a todo, la mitad la maestra, maestro, Paraguay y Bolivia vieron la noche, ya después del 32 al 35, más vio o ganar, pegué rápido. Había o ganar Paraguay, pero Paraguay o perder perder territorio. Eso es porque se tuvo que acceder en un momento dado a un arbitrio. Estaba hablando acá Rodrigo, que no era arbitrio por documentos con el cual vos podés demostrar de que ese pedazo de tierra es tuyo, sino que era un arbitrio denominado equo et bonus, que quiere decir arbitrio de bondad, de equidad y de bondad, o de equidad y de buena voluntad. Le cedes vos al que te pide algo, le cedes demostrando tu grandeza. Y lastimosamente en este caso era Paraguay el que tenía que ser algo más, porque el Paraguay es el que llegó hasta arriba, hasta el comienzo de las estribaciones andinas, a pocos kilómetros de la propia Santa Cruz estaba Paraguay. Acá está Santa Cruz, ¿verdad? Santa Cruz. Sí. Santa Cruz, ¿sí? Sí. Bueno, aquí arriba, Santa Cruz, las fuerzas paraguayas estaban cerca, a 200, 300 kilómetros, cuando al comienzo de la guerra estábamos a 800 o casi 1000 kilómetros. Y también los bolivianos tuvieron sus inestabilidades políticas al terminar la guerra. Y así también, igual que nosotros, cambiaron de comisiones. Esta situación fue y se dio no muy fácil, no muy fácil. Y mucho más difícil es cuando solemos escuchar que hay gente que dice de manera fácil: este señor fulano de tal o mengano de tal se ha vendido, se ha entregado a la plata de los bolivianos, o la plata sale nuevamente el tema del petróleo, y eso no es cierto, no es cierto. Había pedidos y presiones, sí, para que Paraguay pueda ceder en algún lugar algo y ganar, como después les voy a mostrar acá el mapa, en otro lugar. Ahora, hay que reconocer esto también. El lugar, el sector donde se perdió fue hacia el oeste, hacia donde entra el sol, hacia el oeste, y esa zona del oeste,
Y esa zona del oeste es la zona donde estaban los proyectos de explotación de petróleo de parte de Bolivia. Pero también ahí había muchos lugares muy importantes que habían costado mucha sangre y mucho sacrificio paraguayo, y lugares muy cercanos a nuestros corazones, a nuestras emociones, porque allí están lugares como Ubobo, Camatindí, Carandaití, eh, Teniente Carreras ayer, que era el lugar del comando de Estigarribia, acá, que en esta zona está ubicado, Boyuibé, eh, y Paraguay llegó en un momento dado, este es el río Parapipí, Paraguay llegó en un momento dado a cruzar una vez el destacamento de Caballero Irala y también otro, el de Eugenio de Garay, cruzaron. Dos veces se llegó a cruzar el Parapipí, pero después de retroceder nuevamente, porque seamos sinceros también. Nunca nadie, acá en esta zona que estamos hablando, nunca, jamás existió una población de paraguayos. Había gente en nombre guaraní, porque la cultura de los pueblos que habitan esa parte, en este caso los aborígenes, los pueblos autóctonos, oñe guaraní, por eso se da. Y lo que viene también un poco a complicar un poco más fue el hecho de que Estigarribia aceptó irse como embajador a los Estados Unidos. Él se fue como embajador a los Estados Unidos, siendo presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, creo que era su segunda o tercera, primera presidencia fue el 83, la segunda presidencia de Roosevelt. Roosevelt tuvo 4 presidencias, 4 veces ganó la presidencia de los Estados Unidos, o Yapicueri. Y después de Roosevelt se modificó, o sea, no es que se modificó la Constitución, ellos la hacen enmienda nomás, una enmienda para reglamentar un artículo y colocaron aquí que el presidente podía ser reelecto una sola vez, o sea, 2 mandatos. Roosevelt llegó a tener 4 mandatos. Y Estigarribia estaba aquí en Montevideo, estaba exiliado por el tema de Franco, viene a Asunción, y allí, en primer lugar, como les dije el lunes, antes de ayer, pensaban en enviarle al Brasil, pero después me pensaban que era mejor que vaya a los Estados Unidos y para Estados Unidos para tomar contacto con la gente que estaba allí. Era el general victorioso de la guerra y era el momento en que también se comenzaba a dar préstamos para el desarrollo de los pueblos más necesitados de América. Porque la mayoría de las veces solemos escuchar que nuestros adversarios del Partido Colorado nos suelen decir: ustedes que hicieron, Astroner hizo el aeropuerto, hizo el hospital de IPS, hizo la municipalidad de Asunción, la terminal, la carretera de tal parte, etcétera. Y eso es cierto, porque hoy existe lo que es la ayuda de los Estados Unidos, la ayuda del gobierno de Japón, la ayuda del Brasil, la ayuda de la Comunidad Europea, la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, la ayuda del Fondo Monetario Internacional, la ayuda de los países andinos, donde está ahora esta señora, esta doctora Lea Jiménez, el CAF, CAF, etcétera, etcétera. Antes no había nada, nada. De los ores, de trabajo, ya por pues, la André Poi por Ana y que todo más en Bogalela, un imbaereño, pues, vender al mundo, etcétera, etcétera, pero eso no se daba en muchas condiciones, no había esa posibilidad. Entonces, en este caso se va por eso. Ese es el motivo por el cual le envían a
descomponerse el tema de la conferencia de paz, la conferencia de los neutrales con Paraguay y Bolivia, le comienzan a acusar a Paraguay, para decir de que por culpa de Paraguay no sale el acuerdo y es Paraguay el que traba y el que Paraguay, al comienzo Paraguay trababa y tenía una posición muy dura porque Bolivia seguía sosteniendo de que quería tener un puerto sobre el río Paraguay, quería tener un puerto sobre el litoral del río Paraguay. Pero después Bolivia públicamente rechaza esa posición y dice, nosotros nos olvidamos de ese pedido, de esa aspiración, y dejamos de lado, porque también habían algunos negociadores paraguayos que le decían a los bolivianos, podemos lograr encontrar la mejor posición y quizás con el tiempo ceder la posibilidad de que Bolivia tenga un puerto franco, o sea, un puerto donde opera un país diferente al dueño de esa tierra, pero no quiere decir que vos le das ese pedazo, como sucede con Paraguay y Paranaguá. Y hay Puerto Franco, el de Paranaguá, pero ese es territorio brasileño, territorio brasileño. Y así también se planteaba esa situación. El asunto de que incluso la amenazaban a la delegación paraguaya, diciéndole que si esto no sale es por culpa de Paraguay, por la posición que tiene Paraguay, y nosotros vamos a decir públicamente eso. Y por otro lado, también comenzaban cada día a haber más versiones de que Bolivia se estaba rearmando. No estaba confirmado, hay que ser sincero, eran comentarios que hacía la prensa, que a veces busca y encuentra en el sensacionalismo una manera de que la gente compre sus diarios. En esa época no había televisión, diario, bien escuche sus radios, y no se llegaba a comprobar con realidad eso. Su Bizarreta como delegado paraguayo le solía decir él al presidente Paiva cuando le enviaba sus cartas eh, muy eh, reservadas o le cablegrafiaba por intermedio de relaciones exteriores de que armara, que no dejara de pensar ni de perder la oportunidad de reforzar el hecho de tener más armas de los que tuvimos para la contienda del 32 al 35, porque además se produjo eso que les comenté, que el gobierno de Franco en el 36 le vendió a la España republicana una buena partida de armamento que podría habernos servido para alguna cuestión. Pero bueno, no se pudo hacer eso. Hasta que se decide ahí en el Consejo de Delegados Neutrales. Delegados neutrales me refiero a los representantes de Argentina como dueño de casa, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, eran los países neutrales. Y ahí se decide ir a visitar a los gobiernos para ver si realmente lo que los delegados dicen allí en la reunión, tanto paraguayos como bolivianos, es la verdad de lo que sucede en esos respectivos países. Y entonces ahí se arma una delegación y se van los eh, americanos, brasileros y no sé si era uruguayo, se van a La Paz, y a Paraguay se va Chile, Perú y Uruguay. Y van y consultan, hablan con el presidente Paiva y
Ahí ellos notaban, ellos decían que no le veían al presidente de la República, y creo que hablaron también con algunos líderes políticos y también hablaron con algunos militares. Estuvieron casi 10, 12 días de visita, tanto en Asunción como en La Paz. Y ahí ellos vinieron y encontraron que no era tanta las diferencias y las exigencias que se podía lograr. Allí en ese momento se llegó a presentar un proyecto que presentó la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938. El 27 de mayo de 1938, que fue aceptado a la cabeza por Bolivia y fue rechazado por Paraguay. Prácticamente el límite llegaban a muy, una situación muy baja, diría muy adentro del Chaco, ubicado y controlando toda la parte del oeste sin nada, sin nada, sin nada. Era este límite que está acá abajo. Ellos no ven todo. Se fue del 27 de mayo. Entonces la delegación paraguaya reacciona, la delegación paraguaya reacciona y el 24 de junio presenta otro proyecto que es esta línea negra continua, sin puntitos, sin nada, que quita una parte acá del oeste de Bolivia, como le dije, la zona de los zonas de petrolíferos, y sube un poco más arriba, también acá hacia el norte. Estando así con estas dos presentaciones, como les dije, la presentación del 27 de mayo del 38 y la presentación del 24 de junio, hay una conversación que se produce entre el delegado norteamericano Braden, Spruill Braden, que les comenté también, era funcionario, diríamos, o persona cercana a la Standard Oil de New Jersey, era la empresa de Rockefeller, era diplomático y también era petrolero, diríamos. Pero petrolero no, como solemos decir nosotros en Joda, acá lo que le sacuden a la cerveza, ¿verdad? Sino él era un petrolero, tenía conexiones con la Standard Oil. Y conversa con Cardoso y Zubizarreta para que se presente una agenda. Braden dice que Cardoso le llama por teléfono y le dice: y catubio Mr. Braden, por el recibimiento caro, hace Zubizarreta ni añe solamente nosotros tres. Yo me voy con Zubizarreta, que es nuestro delegado, pero era el presidente de la delegación paraguaya, Zubizarreta, y Jerónimo Zubizarreta, se llama Jerónimo. Además, Pei Poranyayguá era el presidente de la delegación paraguaya y era el presidente del directorio del Partido Liberal Radical, del Partido Liberal como se llama. Y la acepta Braden y hablan pues hacia finales de junio, creo que fue el 28, 26 de junio, 29 de junio, hablan y conversan. Y Braden le cablegrafía a su gobierno y le dice: acaban de venir a presentarme esto, y dice, excitados, esta es la paz que estábamos buscando. No podemos saber al final de cuentas, porque Zubizarreta niega de que él acepta que se haya ido, pero niega que se haya presentado ese proyecto, que es el que va a salir después como la propuesta de los neutrales. No podemos saber. No podemos saber también Estigarribia, que llega el 2 de julio. El 2 de julio llega Estigarribia.
hizo primero una parada en Guayaquil, Ecuador, apurando mi mitad, ustedes saben algo de Bolivia, comentarios, ¿cierto? Se está armando, ¿no? De ahí de Bolivia pasó a Chile y le preguntó a los chilenos lo mismo, y de ahí vuela después de Chile a Buenos Aires y llega el 2 de julio. Inmediatamente el presidente de la Argentina, que ya no era más el general Juan B. Justo, que era el general Roberto M. Ortiz, y el ministro de Relaciones Exteriores ya no era más Carlos Saavedra Lamas, que fue premio Nobel por haber logrado aquel armisticio del 35, sino el canciller era el doctor Cantilo, aunque a veces interinaba Alvarado, que era ministro de Obras Públicas a veces. Entonces le plantean a Estigarribia, digo yo, cuando iba a venir de allá de los Estados Unidos, yo creo que Estigarribia tuvo que haber recibido alguna, no digo yo, me cuido en decir indicaciones. Yo creo que hay que respetar la dignidad. En primer lugar, de una persona que está desaparecida no tiene la posibilidad de defenderse si no le gusta lo que yo digo. Yo no digo que en ningún momento eran unas órdenes u observaciones o indicaciones, sino sencillamente una consulta. Yo creo que alguien le pudo haber preguntado, el mismo Rubén, ¿qué opina usted, general? Como persona interviniente de manera directa y de gran importancia en esa guerra. Usted fue comandante en jefe de las fuerzas paraguayas que ganaron la guerra. ¿Qué opina? ¿Qué cree? ¿Cómo hay que buscar cuál sería el mejor camino? Pudo haber recibido ese tipo de conversación con el presidente Rubén o con otra persona. Era Cordell Hull, se escribe, era el secretario de Estado de los Estados Unidos, puede haber sido también con él, con una de esas personas, que llega, como les dije, después de haber estado en Guayaquil y en Santiago, en Chile, llega a Buenos Aires el 12, y apenas llega a Buenos Aires es llamado por el presidente Roberto Ortiz y llamado por el canciller y hablan, conversan. Ya se había presentado ese proyecto que les dije que su vicerrecta dice, yo no tengo nada que ver con eso. Él reconoce que se fue, no se hablaron allí en absoluto de eso. Y allí se presenta, porque allí estaba lo que era la, la contrapropuesta paraguaya, diríamos, o sea, o mejor dicho, más que la contrapropuesta paraguaya, el lugar donde, el lugar donde se establecieron, un momentito, el lugar donde se establecieron las fuerzas, o el máximo donde llegaron, donde quedaron los bolivianos, que esta zona de trazado, podemos mostrar con eso. Sí. ¿O tenéis? Voy a poner el otro. ¿Acá? Ese no, ¿eh? No, no, no. Es con este y filmame. Con este lugar donde quedaron las fuerzas bolivianas al terminar la guerra, ¿verdad? Y después, posteriormente, donde quedaron las fuerzas paraguayas, esto que está dado así como unas rayitas, 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 y está pintado en rojo, y en el medio de los dos queda la línea de hitos, la mitad más o menos. Y Paraguay creía que en la línea de hitos y se podía, sí, acá había una gran parte de la zona oeste, de la zona petrolera que estaba allí, ¿verdad? Pero lo que se presenta después ahí entre la noche del 9 de julio, que es fecha de la independencia argentina,
queda así de esta manera, que es actualmente el mapa Paraguay, que en esto podemos ver mejor. En esto podemos ver mejor. Voy a compartir. Esto es la zona que se va a someter al arbitraje, que es la zona que está rayada y que tenemos que reconocer. Esta es la parte que lleva, esta es la zona que queda para Paraguay. Y esta zona que está acá rayada, es la que quedará para Bolivia, en el norte y en el oeste, y en Paraguay quedará una cantidad acá en el sur, un poco hacia el este quedará. Hablamos nosotros de que eran más o menos 16.000 kilómetros cuadrados que quedarían para Bolivia y de 14.000 kilómetros cuadrados que quedarían en Paraguay. Y como está en este mapa acá, quedan 122.000 kilómetros cuadrados, estos que están rosados a favor del Paraguay, y de acá esta parte del oeste, que al final de cuentas quedó para Bolivia, y Paraguay avanzó más en el norte y hacia el este. Y al comenzar, repito, la guerra en 1932, el 15 de julio de 1932, después del incidente de Fortín Pitiantuta, de la Laguna Pitiantuta, Fortín Carlos Antonio López, Paraguay controlaba no más de 110.700 kilómetros cuadrados. Sin lugar a dudas, con esto termino en líneas generales, yo no soy abogado, no soy ningún jurisconsulto, experto en límite, agrimensor, etcétera, etcétera. Pero les dije el lunes, parece, y también en charlas anteriores, que yo agonía las palabras de Estigarribia al decir cuando llega al Paraguay, después de la presentación esa, de que no fue la mejor de todas las posibilidades que Paraguay pudo haber llegado a obtener. Hubieron otras posibilidades que eran mejores, pero también estaban frente otro país, no es que solamente vos tenías que decidir, que también te pedía que ceda un poco en esto, ceda en esto. Como le dije, el tema ese que era para ellos, para los bolivianos, sí o sí, cuestión de vida o muerte. Un puerto sobre el litoral del río, eso en un momento dado dijeron ellos, señores, ore ñandere Saraitia, nunca más vamos a tocar más, que Paraguay no nos dé nunca nada. Y Estigarribia decía, como se suele decir en guaraní, a más que iñepituojo, o sorota la paraje. O sea, a medida que vaya siendo oscura la noche, más rápido va a venir la claridad del amanecer. Y se llegó a este planteamiento que, repito, Bolivia se quedó, hay que reconocer, entre comillas, con la mejor tierra, que es donde están los pozos petrolíferos, que no se encontró también una gran explotación de petróleo. Hoy día, yo les digo con absoluta seguridad, y pueden revisar ustedes, la cantidad de petróleo que se produce en Bolivia no da abasto a las necesidades solamente del pueblo boliviano. Bolivia tiene que exportar o llevar a la combustible. Nosotros no tenemos explotación de petróleo, pero Bolivia también tiene que comprar. Alguien tiene que comprar. Y Paraguay recuperó, como les dije, hubo una persona que hizo un cálculo de esta manera. Pongámosle 8/8, 8 octavos, 8 octavos, ese es un entero. Paraguay se quedó con 6 octavos. Bolivia se quedó con 1 octavo. Y el otro 1 octavo se sometió a ese arbitrio.
que, repito una vez más, se pudo hacer el arbitrio por derecho, pero ahí iba a ser un problema. Entonces se decidió hacer el arbitrio o el arbitraje por equidad y bondad, por equidad y buena voluntad. Y ahí en esa buena voluntad de Paraguay se dio otra partecita que está acá del del oeste, y aceptó el resto del otro. 6:30. Lo que le quiero decir es de que mucha gente, muchas veces antes, en especial en la época de Murillo, que va del 40 al 48, después vinieron gobiernos colorados, civiles y militares, hasta el 54 con Federico Chávez, que Stroessner le echa el 4 de mayo del 54, y de Stroessner del 54 al 89, 35 años, que siempre, todos los días, en esa audición, utilizando la radio del pueblo, Radio Nacional del Paraguay, la voz del coloradismo, decía: los vendepatrias liberales, los que entregaron el Chaco. No se entregó. Esto es lo que se logró. Y siempre les digo y utilizo como ejemplo, Estados Unidos le barrió a Japón en la guerra, le barrió, conquistó todas las islas, le tiró bombas atómicas, le barrió a Japón, pero no se quedaron a vivir en Tokio, se fueron a su casa, se retiraron, se fueron a su casa, y muchas de las localidades le volvieron a entregar a Japón, ahí en el Pacífico, o Inglaterra, Francia, Rusia, que después de la caída del comunismo tomaron Berlín, pues, se fue toda su casa, cada uno, y quedó Berlín para Alemania, a quien le pertenece. Y este mapa que tenemos acá enfrente, y ustedes tienen por intermedio de la ciencia, de la cibernética, de la informática, en sus casas que pueden estar en San Pedro, departamento de San Pedro, departamento de Cordillera, departamento de Caguazú, departamento de Alto Paraná, y Heredia, ven de que este Chaco se recuperó el ejército paraguayo. Nosotros, repito, estábamos 110.700 kilómetros. Ese tren que iba de Puerto Casado a Casanillo, que era 160 kilómetros, y debajo estaba Isla Pojí, el cuartel general de Estigarribia. Ahí estábamos nosotros, ahí está. Y ahí comenzamos a ir 500 kilómetros o más hacia el norte. Por esto terminamos. Perdón, el acuerdo se firma el 21 de julio. El 21 de julio de 1938. Se presentó ese día, como le dije, día de la ratificación de la independencia, el 9 de julio. Entonces se firmó el acuerdo el 21 de julio, y este tema del arbitraje que le mostré, eso se arregló el 10 de octubre de 1938. Como el canciller paraguayo, les dije, les comenté hoy, fue un llamado para ir a la reunión de Buenos Aires con el canciller boliviano, y el canciller paraguayo, en este caso Cecilio Valls. El que hacía papel de canciller en el Paraguay era el doctor Luis Andrés Avelino Argaña, padre de Luis María Argaña. No hay necesidad que les diga de qué partido político era Luis María Argaña, y probablemente su padre también. Y ellos defendieron la posición que Paraguay tuvo para aceptar este tratado de límites, de aceptar este tratado de límite. Y además, este tratado de límite, Paraguay puso a voluntad del pueblo el 10 de agosto de 1988. Se llamó un plebiscito y hubieron 135.000 paraguayos que votaron a favor, y no sé, 2.000, 3.000 que votaron en contra, y una cantidad ínfima de votos en blanco. El 85, casi el 90% de paraguayos votaron a favor del tratado.
Y de ese 90% elegido, les puedo asegurar que el 85% eran excombatientes de la guerra del Chaco, que estuvieron en el Chaco del 32 al 35, desde Boquerón hasta la batalla de Ingavi en junio del 35, defendiendo la heredad y la soberanía